me ocurrió una cosa en una inauguración que vino una persona a ver mi expo, que fue un Rolling Stone, entonces esto es muy fuerte. ¿Podías disponer de recursos cero o tenías que pedir un tipo de financiación? Para que os hagáis una idea, yo como dibujante a lo mejor mi sueldo mensual eran 600 euros. Entonces me di cuenta de que era muy pobre. Yo a lo mejor subía una obra con la que estaba feliz y esa obra no tenía likes y a mí me generaba inseguridad. Si no te dedicaras al arte el día de mañana, ¿te dedicarías a otra cosa? Bienvenidos a un nuevo episodio y esta vez más especial que nunca porque nos acompaña Coco Dávez y tenemos muchas cosas que preguntarle. Si tuvieras que introducirte a alguien, ¿cómo lo harías? Obviamente si no te conociera. Uy, qué difícil. Empezamos con una pregunta muy difícil. Pues, bueno, soy una persona que se dedica a diversos campos artísticos. Sobre todo manejo el campo de la pintura, del diseño y de la comunicación. Y más allá de eso, pues soy una persona profundamente entusiasta que intenta hacer cosas que le emocionen. Hemos empezado muy directos. Las personas que conocéis a Coco o Valeria, según le conozcáis, dispone de una amplia colección de Faceless. Por favor, explícanos también un poco más sobre esa obra y lo que has venido haciendo en los últimos años para poder explicar un poco mejor. Bueno, Faceless es una colección que surge sin plantearme querer hacer una colección. O sea, todo surge porque me leí un libro que se llamaba Éramos unos niños, de Patti Smith, que es un libro que os recomiendo mucho a todo el mundo, a todos los que lo escuchen también. Y bueno, pues mi manera de homenajear a los referentes, a mis referentes, yo creo que es a través de la pintura, que es lo que creo que se me da mejor, no lo sé si es así o no, pero me apetecía hacerle un retrato. Y cuando empiezo a hacer cualquier cosa de cero, intento ponerme límites porque eso me ayuda un montón, ¿no? A saber un poco por dónde ir. Y bueno, pues la premisa era, voy a utilizar los pinceles que hacía mucho que no utilizaba, los colores, vamos a utilizar los acrílicos y la licencia del negro y a ver qué sale. Y lo que salió pues fue un desastre, porque yo llevaba desde los 13 años sin utilizar los pinceles. Entonces, bueno, pues en un momento de, bueno, total, esto se va a ir a la papelera, voy a borrar todo, y en ese borrar y borrar y restar y restar y restar, fue quedándose lo que luego es el concepto de Faceless, que es básicamente jugar con lo que todo el mundo tiene guardado en la memoria, en su retina, y luego jugar mucho con la psicología del color. Entonces, a través de colores planos y figuras y formas muy simples, sin cara, estos retratos sin cara, pues te ayudan a reconocer al personaje. Bueno, desde luego es una obra súper reconocible. Quería preguntarte, ¿el proyecto de Faceless lo tenías pensado de antes cómo iba a ir? O sea, porque parece que surgió todo como un experimento, ¿no? Pero luego sacaste el libro con Lumberg, luego se hizo bastante grande, ¿no? El proyecto. ¿Eso lo tenías ya meditado antes o...? No, o sea, esto sale este retrato, me hace mucha gracia, porque de pronto era como el retrato sin cara, me pareció un chiste en sí mismo, pero a la vez yo veía al personaje, entonces ocurre algo, o sea, hay un cambio, hay un punto de inflexión en mi carrera que es que yo me lo empiezo a pasar bien por primera vez. O sea, yo venía de muchos años como dibujante, como ilustradora, pero casi todo era un encargo. En un principio me lo pasaba muy bien, aprendía mucho, pero decía, de toda mi obra no colgaría nada en mi casa, porque todo es un encargo. Y aquí de pronto empiezo a disfrutar desde otro lugar, se lo mando a mis amigos, les divierte la idea y entonces al día siguiente digo, voy a hacer a algún referente que tenga, quizás más icónico, porque yo la foto en la que me basé de Patti no era la más icónica. Entonces voy a elegir a alguien que pueda ser, o sea, que pueda ser reconocible fácilmente. Entonces elijo a David Lynch, el tercero es Picasso, luego viene Kusama, Cher. Y entonces, de alguna manera, yo cada día iba generando un referente que a mí me ayudaba de alguna forma a entrenar la muñeca y estar pintando. Sin darme cuenta fui generando contenido porque también involucraba de pronto a la gente en redes a adivinar a este personaje y sin darme cuenta se creó una colección. Bueno, una colección brutal. Y además un modelo de negocio, si podemos hablar de esa manera sobre esta colección, ¿no? Y no un sistema, pero sí una empresa, algo que va mucho más allá de la obra, que como tú dices has conseguido reflejar en redes sociales. ¿Cómo afecta la comunicación en redes sociales a tu obra y a tu propio negocio? O sea, para mí Instagram, sin duda, y hablo de Instagram porque es la red social que yo utilizo, o sea, no utilizo más. En su momento fue Facebook, que me ayudó también un montón.
pero digamos que para mí era el escaparate, o sea, era la ventana abierta 24/7 a todos los lugares del mundo, en un formato que no puedes controlar, pero que es divertidísimo, porque no sabes a quién va a llegar. Y durante mucho tiempo pues ha sido como la gran plataforma. En los últimos años ha cambiado un montón. Yo quizás también me he hecho más mayor. Ya no voy tan rápida con lo que se lleva y con lo que no. Ya no sé si me apetece tanto estar adaptándome todo el tiempo a los lenguajes que se llevan. Entonces es verdad que en los últimos años yo he frenado muchísimo mi ritmo en redes, pero a la vez también me he conectado más con lo que yo necesito. A lo mejor tengo menos visibilidad, a lo mejor ya no llego tanto, pero sé que todo lo que hago lo cuido desde un lugar que no me conecta con el frenesí de genera contenido, porque yo también he tenido crisis que me han dejado, o sea, que me han influido mucho por todo esto que me repercutía en redes. Es decir, yo a lo mejor subía una obra con la que estaba feliz y esa obra no tenía likes y a mí me generaba inseguridad, de pronto. O algo que ha funcionado muy bien como proyecto y que de repente dices, pero ¿esto por qué no llega? Y entonces yo no quiero que eso me influya. Ahora ya puedes decir que no te influye demasiado. No te O sea, importa depende tanto. del día, claro que hay días que dices, jolín, pero entonces... O sea, yo lo que me pasa ahora es que antes creía entender la red social, ahora no. Ya. O sea, ahora hay días que digo, esto ha funcionado y me parece una sorpresa, entonces como no tenía expectativas, pues Ya. estupendo, pero a veces me sigue pasando que dices, joder, pues yo pensaba que esto iba a funcionar y no, pero ya sé frenarme. O sea, como que digo, bueno, mira... A ver, yo creo que eso es después de tantos años de experiencia, ¿no? No sé cuánto tiempo llevas haciendo esto. Me imagino que bastantes años. O sea, yo Llevas empiezo en el 2010. 2010. 16 años, 16 sí. años, joder, pues es bastante ya, ¿no? 16 años siempre trabajando por tu cuenta. O sea, yo empecé como dibujante en prensa, Vale. estuve 5 años en el periódico El Mundo, que para mí fue la gran escuela, luego he trabajado con más revistas, con más medios, luego hay un momento de parón en el que, bueno, se nos anunciaba todo el tiempo esta cosa de la muerte del papel, que no llega nunca, y menos mal, pero sí que hubo ahí como un impasse que no había muchísimo trabajo. Yo lo dejo todo, me pongo a trabajar de coctelera en el mercado de San Miguel, o sea, como que... Dejo absolutamente todo, pero sí, cuando me llaman en mis ratos libres, yo sigo dispuesta, ¿no?, a cualquier encargo que entre, ahí que voy. Y luego en el 2014 hay como un cambio en el que yo empiezo a ver a unas personas, digamos, que yo nunca había tenido en cuenta, que eran las agencias de comunicación. Vale. O sea, yo ni me había planteado que podía ser una posibilidad de trabajo para mí. Entonces ahí es donde yo empiezo a contactar a diferentes agencias y empiezo a estar ahí como en el radar para colaboraciones con marcas, que esto es una cosa que yo nunca había hecho. Y las colaboraciones con marcas vinieron también porque, claro, para muchos de nosotros tener una plataforma con cierta visibilidad pues era sumar a cualquier proyecto. Pero en ese momento ya tenías bastantes seguidores. Claro, es que estoy hablando del año 2012, 2013... A mí me parecía que 4.000 seguidores era una barbaridad. Bueno, igual en aquel entonces ya era bastante. Y entonces, claro, y entonces lo que ocurrió, no sé, por supuesto había gente que tenía 30.000 y para mí Sí. era una cosa impensable. Pero 4.000 a mí me daban como cierta seguridad en redes, sí. Y entonces lo que ocurrió es que con los primeros faceless, yo te lo he contado alguna vez, hace mucho que no cuento esto, pero yo un día me levanto, después de, imaginaros, 7, 10 faceless, me levanto y tengo como, pues eso, de 4.000 pasé a 20.000 seguidores en una noche. Y yo pensé, tengo un virus. O sea, algo ha pasado en mi móvil porque... Son todos bots. Entonces yo cada vez que abría... No sabíamos ni lo que era un bot. No, o sea, no, imagínate la época, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente abría todo el rato de Instagram, me ponía como 100 seguidores más, 100 seguidores... Y yo, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Se me han metido en la cuenta, ¿qué es esto? Y entonces acababan de estrenar los DM. Ajá. Y entonces mi primer DM fue Instagram, que me dijo, te hemos seleccionado como perfil influyente Oh, wow. por tu trabajo, no Qué sé qué. guay. Y claro, esto para mí sí que fue un Un súper impulso. salto. Me identifico con eso que decías, que al final se duplica un poco el trabajo que tienes que hacer si tienes que estar al corriente de contenido, pero también es cierto que con los años de experiencia que tienes, el ticket igual ha subido, el valor de tu trabajo es más... es una oferta menos asequible y eso te permite también dedicar tu cabeza a otras cosas, ¿no? Sí. En ese sentido ha sido una economía de escala. Sí, nunca lo había visto así, pero gracias, Carlos, por ayudarme a sentirme mejor. O sea que sí. Yo creo que sí, ¿no? Para eso está. Vamos haciéndonos viejos como el buen vino. Pues
Antes estábamos hablando de marcas, que para ti fue un gran descubrimiento dar con todas estas agencias de comunicación y gracias a ti, y te queríamos agradecer en este momento, en este podcast, el habernos conectado en su día, creo que era 2018-2019, con Arantxa Sánchez de Bombay Sapphire, porque gracias a esa conexión con esa marca fue nuestra primera gran campaña y estuvimos liados durante todo ese verano, me acuerdo perfectamente, tomando gin tonics En Barcelona. haciendo Además. contenidos Sí. en Madrid y en Barcelona. Totalmente. Yo creo que gracias a eso pudimos escalar la productora y empezar a tocar otras marcas, porque nuestra cabeza inicialmente era vamos a ser la mano derecha de estos ciertos creadores de contenido, pero eso daba para esto. Y Claro. necesitamos ir un paso más allá y eso nos ha ayudado un montón. O sea, a mí una cosa que me gusta mucho de dedicarme a esto es poder trabajar con gente que admiras, con gente que valoras y con gente que crees en lo que hace, ¿no? Y esto es muy divertido porque podemos juntarnos de vez en cuando. Totalmente. De hecho, te tenemos aquí. No sé si te has Ya, visto. ya, me da como un poco de pudor verme mirándome. ¿sabes? Ya, no había caído y luego he dicho, joder, lo tenemos ahí. No sé si. Es verdad. Que, no sé, que sepas que no te lo hemos puesto ahí solo porque vienes hoy. Es ahí siempre, Muchas todos los gracias. días. Guay. Pues tenemos un montón de preguntas, aunque es cierto que has ido hilando muy bien unas con otras y por salir un poco de la última temática de marcas queremos ver un poco cuál es un día habitual en tu día a día. Yo llego al estudio como a las 10 de la mañana, 10 y media, y me dedico a todo lo que tiene que ver con la página web. O sea, pedidos web y tal. Antes se dedicaba otra persona a esto, pero o sea, estos últimos años he necesitado como reconectarme con todo, quedarme sin equipo y volver a estar yo al frente de... Parece una tontería, pero me hace muy bien preparar un pedido y ponerle una notita a alguien que acaba de comprar algo. Me hace ilusión. Hombre, te conecta más, ¿no? Sí. Yo creo que conecta más con lo que haces y con la persona que te compra. Luego intento dedicarme a las mentorías creativas, que es una cosa que llevo haciendo 2 años y que estoy feliz. Poner al servicio pues todo lo que he aprendido de una crisis tras otra. Y luego ya a partir de, o sea, después de comer empieza como para mí el momento en el que funciono mejor mentalmente. O sea, yo por la tarde y por la noche me activo mucho. Entonces, si tengo que pensar nuevos proyectos, si tengo que pensar nuevos diseños, o sea, como que intento que la parte más cerebral, hacerla ahí. Entonces, si eso lo dejo resuelto, por las mañanas intento ejecutar. Si no tengo mentoría, pues Sí. me pongo a pintar, o si no... Y cuando retome mi podcast, que ojalá sea pronto, pues lo haré por la tarde porque también estoy ya como un poco ociosa. Y también decías que eso te da lugar a luego colaborar con distintos personajes dentro del sector o Claro. no sé si tienes colaboradores o alguna colaboración que vayas a hacer. Bueno, han salido 2 campañas que van a salir muy, muy pronto. No sé cuándo saldrá este podcast, pero posiblemente estén ahí. Las vais a ver pronto. Ha empezado un año muy bueno para mí, la verdad. O sea, estoy muy contenta. Van a ser campañas publicitarias lo que va a salir. Para mí una campaña publicitaria es muy divertida, ver tu obra en un autobús o en una luego. banderola. Es Ya. divertido. Entonces, bueno, esto va a pasar pronto y mientras pues estoy en una sección en la radio, en Radio Nacional, muy contenta, aprendiendo mucho y escribiendo un libro que, bueno, que vosotros vivisteis el proceso de Faceless del libro, porque también fuimos ahí de la mano. Ese libro para mí fue un reto porque lo tuve que sacar en 3 meses. No quiero volver a ese frenesí, a esta cosa como de ansiedad, de Dios mío, no llego. Entonces me estoy tomando un poco, no sé si con calma, más con placer que con calma. Tengo una nueva pregunta y es si no te dedicaras al arte el día de mañana, ¿te dedicarías a otra cosa? ¿Tienes claro a qué te dedicarías? Pues muchas veces he pensado que podría tener una librería y creo que sería muy feliz. Ajá, entre libros. Entre libros estaría muy feliz. Luego también me gusta mucho dar clase. Entonces, a pesar de que fui muy mala estudiante, creo que puedo ser buena profesora. Y antes hablabas de mentorías, pero no hemos llegado a desmenuzar totalmente en qué consiste. ¿Está enfocado a perfiles creativos o...? Está enfocado a cualquier persona que quiera conectar con su creatividad. Y la creatividad a veces siento que es una palabra que no se entiende bien. Porque parece que creatividad es el que se dedica a algo creativo o algo artístico. Y creatividad la tiene hasta un dentista. Pues gente que quiere lanzar un proyecto, gente que está bloqueada y que no sabe muy bien cómo empezar o cómo tirar, gente que se ha desconectado de sí mismo, que esto pasa mucho. O sea, yo tengo muchos perfiles de todo tipo, pues no sé, una abogada que de repente te dice es que ya no me apasiona mi trabajo y no sé qué hacer porque me he dedicado toda la vida a montarme este puesto y ahora qué. Luego también hay uno que es como recurrente, que es gente que ha abandonado por completo su creatividad, porque esto también pasa, ¿no? Si no te dedicas a algo conectado directamente, pues llegan los 40 o los 50 y dices, bueno, ¿y a ti qué te hace feliz? Y se quedan en blanco.
se pierde a lo largo de los años esa, ¿cómo se dice? Purpose, en plan, esa... sentido, ¿no? Sí, el propósito, la ilusión, claro, justo. sí. El propósito, o sea, tu propósito, ¿no? No necesariamente tengo que hacer esto sí o sí, pero qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te apetece hacer, ya sea estar con amigos o lo que sea, pero yo creo que, aunque mucha gente pueda decir, nah, me estaría viendo la tele todo el día, yo creo que eso no funciona, porque yo creo que después de unos... Bueno, para cambiar para la gente, ¿no? Pero después de unos días o unas semanas te cansas y... Eso es anestesia. Y luego yo creo que hay una cosa que creo que es importante diferenciar, o cómo yo lo veo, o sea, esta es mi visión, que es la diferencia entre un bloqueo y una crisis. Porque para mí no es lo mismo. O sea, cuando tú tienes una crisis, hay algo que te está diciendo que lo que antes valía ya no vale. ¿No? O sea, como que el cuerpo te está pidiendo como una evolución, como necesito subir de nivel. Esto ya sé hacerlo. Necesito como elevarme un poco, ¿no? Y las crisis a veces son incómodas y es un cambio de traje y eso siempre es raro y entonces ahora me raspa esta etiqueta porque yo estaba acostumbrada a este traje que ya no me vale, pero aunque esté viejo, bueno, es incómodo, pero es necesario. O sea, ahí hay como un ímpetu de querer cambiar algo, aunque a veces de miedo. Y el bloqueo, sin embargo, es la parálisis absoluta. Es como, o como yo lo veo, ¿no? Es como que en algún punto se desconectó la mente del cuerpo y del espíritu, ¿no? ¿Qué es eso? El espíritu, ¿qué es eso? De hecho, creo que este fue uno de los propósitos de Kevin, ¿no? Iniciar este podcast con el fin de salir un poco de la rutina del trabajo y centrarnos en cosas que nos llenaban más. Sí, justo. Quería preguntarte, ¿cómo se financia inicialmente? ¿Tú podías disponer de recursos cero o tenías que pedir un tipo de financiación para empezar en lo que se ha convertido Faceless hoy? Pues mira, yo siempre he pensado que la primera inversión que yo hice fueron 50 libras para comprarme una tableta gráfica. Qué bueno. Ah, bueno, porque viviste en Londres, ¿no? Claro, También yo me vivía acuerdo en que Londres. me comentaste. Bueno, quizás la primera inversión fueron 300 euros de un ordenador malísimo, pero que era para lo que me daba. Sí. Entonces, sí, yo me voy a vivir a Londres con 4.000 euros en el bolsillo pensando que soy rica. Me dicen, ¿este es tu presupuesto mensual? Y yo, espera, creo que mi inglés no debe ser correcto porque esto es mi presupuesto para vivir. O sea, entonces me di cuenta de que era muy pobre. Fue mi primer golpe de realidad. Sí. Y dije, bueno, ok, vale, vivo en una residencia de monjas, comparto habitación, no dispongo de mucho espacio, dispongo de un router para 30 personas que va muy mal. Entonces yo básicamente vivía de noche, que era cuando todo el mundo estaba durmiendo, el router iba bien ya, porque no había nadie ahí tirando de datos, y me compré esta tableta gráfica porque siento que es lo que me va a permitir dedicarme a lo que quiero hacer, que es pintar. Entonces no tengo que comprarme pinceles, no tengo que comprarme pinturas, no necesito material, no necesito más que un disco duro para guardar todo. Y esa fue la primera inversión. Luego ya me vengo a España y yo trabajaba en mi casa. O sea, yo trabajaba en mi casa. Entonces no hubo como grandes inversiones. Cuando yo me alquilo mi primer estudio, que costaba, era como una especie de coworking, costaba 150 euros. Para mí 150 euros más al mes era un súper gasto. Para que os hagáis una idea, yo como dibujante a lo mejor mi sueldo mensual eran 600 euros. Y claro, imaginaros 600 euros, 700, 800 el mes que iba bien, pero viviendo en Londres. No, sí. Eso es impensable. O sea, yo comía arroz todos los días y pasta. Entonces, durante un tiempo, pues estuve dispuesta a esto. Ahora me costaría mucho volver a compartir habitación, tener que comer esto todos los días, no poder coger el metro porque es muy caro. Pero bueno, tenía lo que tiene la juventud, que es muchísima energía y muchísimas ganas. Bueno, o sea, yo lo que he ido haciendo siempre es, soy muy hormiguita, soy muy ahorradora. En el momento que he visto que puedo permitirme una inversión, lo he hecho, pero siempre como con... Precaución. Sí, con precaución, pero quiero decir, si pienso esto es una inversión que a mí me va a hacer crecer y me va a aumentar las posibilidades, me pasa ahora con el estudio, ¿no? Digo, joder, tengo un montón de metros. Bueno, y me he metido en una obra muy grande. Bueno, porque de repente veo que ahí se me multiplican las posibilidades, porque de repente tengo un lugar donde exponer, tengo un lugar donde dar talleres, tengo un lugar donde hacer el podcast, tengo un lugar donde hacer presentaciones. Escuchándote hablar, parece que sí, o sea, tienes una faceta muy artística y tal, pero yo creo que, corrígeme si me equivoco, también tienes una faceta bastante emprendedora. Yo creo que no, porque o sea, sí que es cierto, ¿no? O sea, todo lo que estás comentando de invertir en tu propio negocio para escalarlo, ¿no? Y al final, en esta obra que dices, para hacer distintas cosas, distintos proyectos,
yo creo que se considera, en mi opinión, algo bastante empresarial, ¿no? En ese sentido, que no sé si te sientes identificado, pero lo que sí que te quería preguntar es, ¿cuánto dirías tú que es tu equilibrio o tu porcentaje de tomar decisiones que afecten más al lado creativo o más a la parte financiera? Mucha gente viene a las mentorías y te dice, me quiero dedicar al arte. Y lo primero que yo les pregunto es, ¿quieres trabajar de esto? Porque es lo más parecido a una oficina. O sea, porque también creo que hay que desromantizar un poco la idea. Sí. Por supuesto que hay una parte preciosa en el mundo del arte y, bueno, sí, es una cosa muy emocional, muy visceral, muy pasional. Pero esto es un trabajo. Entonces, yo tengo mis horarios, tengo que estar haciendo facturas, tengo que contratar a un gestor, o sea, quiero decir, no dista mucho lo que hacemos de muchos otros trabajos. Y yo no sé, pero hay mucha gente que esto no se lo espera. Entonces, en ese sentido, a veces digo, ¿será que, no sé, me he vuelto una empresaria y a lo mejor tendría que estar dándome a la bebida tirada en un estudio lleno de pintura y ya está? Y no quiero bromear con esto, pero quiero decir, también hay como un cliché del artista bohemio que parece que solo trabaja cuando está inspirado. Pero yo creo que así es como se percibe en redes muchas veces, ¿no? La gente lo ve y dice, joder, esta tía o este tío está pintando todo el día y gana dinero con ello y ya está. Y no hace nada más, ¿sabes? Mira, yo hay una cosa que también intento poner mucho foco en las mentorías, que es que tu mesa tenga muchas patitas. Yo no vivo solo de la pintura. Yo he intentado pues tener una página web donde hay una obra que es pues una cosa más democrática, donde todo el mundo puede acceder, luego está la obra original, luego están las mentorías, luego está el podcast, luego están las campañas con marcas, luego, o sea, hay un montón de patitas. Sí. Que a lo mejor, o sea, que, quiero decir, pero esto es lo que yo necesito. A mí me da seguridad saber que si no entra por aquí, quizás entra por aquí. Hay gente que me dice, ya, pero es que yo solo quiero vivir de mi pintura. Adelante. Fácil no es. Imposible tampoco. Pero en mi caso me da más paz tener muchas patitas. Esto es una cosa que a veces hablo con amigos, ¿no?, del gremio. Es que yo no quiero trabajar con marcas. Es lícito. Para mí es una escuela potentísima acercarme a lo que me pide un cliente, porque me saca de mi zona de confort y porque al final el reto es, con lo que tú quieres hacer, vamos a traducirlo a mi idioma y que a la vez sea el idioma de los dos. A mí eso me hace aprender un montón. Dicho eso, ¿cuál sería tu meta de aquí a 10 años entonces? Yo creo que los últimos años he estado tan desconectada del presente, con mucho miedo hacia el futuro y con mucho peso hacia el pasado, que ojalá lo que venga en los próximos años es que siga presente. O sea, y que lo que vaya viniendo, o sea, también como dejar espacio a lo que venga, porque no sé vosotros, pero yo hace años pensaba que el éxito era tener mi agenda llena y no tener ni un solo hueco, porque de aquí a junio estaba lleno. Ya ves. Yo ahora quiero tener huecos para que pasen cosas. Total. Y para que si de repente quiero hacer un proyecto por mi cuenta o no sé, o me apetece ir a pasear con mi perro al parque, pues poder tiempo. Tenerlo. Total, sí. Eso para mí también es tener éxito, ¿no? Tener la opción y la libertad para hacer lo que quieras hacer. Y luego, fíjate, también es verdad que hay una cosa que creo que también es importante, ¿no? Yo muchas veces he dicho que ahora estoy en un momento muy feliz porque puedo decir que sí a algunos proyectos y decir que no a otros. Lo que no tienes que hacer es llenar tu agenda porque tengas miedo, ¿no? Yeah. Porque piensas que ya nunca más te va a llamar nadie. Porque yo creo que esto es un poco el síndrome del autónomo, ¿no? Como que dices, bueno, voy a aprovechar este mes que el que viene no va a haber nada y el que viene sigue habiendo cosas. Entonces también creo que hay que tener confianza en uno mismo y confianza en la vida y que seguirán, siempre pasan cosas. Qué buen consejo. Bueno, ¿no? O sea, me alegro que te lo parezca. Qué buen apunte. Yo creo que hay una tendencia ahí a poder escapar. Yo quería aprovechar estos últimos minutos preguntarte si ha habido algún momento en tu carrera profesional donde has dudado de ti misma o has dicho, joder, igual este proyecto no me está funcionando. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya te decía que yo vengo de una crisis, salgo de una y me meto en otra. Sí, pero lo que me he dado cuenta es que cuando eso ocurre, siempre se han repetido los mismos factores, más o menos, que es que me he metido en épocas de muchísimo trabajo, de nuevo, por miedo, dormir poco, trabajar mucho, no tener tiempo para ver a nadie, comer mal. Parece una cosa un poco de abuela, pero yo lo noto mucho. Entonces,
me meto en una vorágine de mucho trabajo desde el miedo y ahí me empiezo a desconectar mucho de mí. Y se me empieza a colar, pues eso, esa inseguridad y luego, por lo menos en mi caso, no ayuda. O sea, por ejemplo, mira, antes hablábamos de la tele, ¿no? Para mí muchas veces ese escapismo de quiero desconectar un rato son las redes y no sé si es lo mejor. No. O sea, yo creo que el día de mañana vamos a ver las redes casi como las tragaperras, porque yo meto una monedita ahí pensando que voy a aprender cosas, que me voy a inspirar, que voy a descubrir un nuevo talento, un nuevo perfil, y después de media hora digo, ¿qué he visto? O sea, ni me acuerdo de lo que he visto. He perdido media hora. Estoy más cansada, encima me siento fatal conmigo misma porque podía haber estado dándome un paseo con mi perro, como decía antes. Total. Entonces, eso influye a tu autoestima, o por lo menos yo lo siento así. Pues intento, lo que os decía antes, como estar muy presente y parece una tontería, ¿no? Pero de repente darte una vuelta y descubrir un pájaro nuevo o... ver que hace sol y que llevo 7 días metida en mi casa en el ordenador y que no he visto el sol y no sé, irme a hacer la compra y motivarme porque voy a comer rico y pues eso intento. Es una cosa muy simple, pero a mí me conectan al presente y a la hora. Top tips de esta conversación: evitar las redes sociales, hacer un uso responsable. Es que me pasa a mí también, ¿eh? O sea, lo de estar después y decir, joder, se me ha pasado media hora. Es horrible. No he hecho nada. Tip 2, evitar el síndrome del autónomo. Sí. Pero eso yo creo que es inevitable, ¿eh? O sea... Es inevitable y es que de verdad vivimos en unos tiempos muy complejos, muy duros. O sea, tenemos el miedo, o sea, somos una sociedad que se mueve mucho desde el miedo. Sí. Antes hablábamos de esta cosa frenética, ¿no? La productividad es una cosa que nos han metido en los últimos años inyectado. Entonces, si tú sientes que hasta el ocio tiene que ser productivo, ¿no? Antes lo hablábamos, que os contaba, ¿no? Hago esta sección de series. Ver series implica mucho tiempo. Sí. Y entonces parece que si no has visto la última serie no estás al día, y entonces ya estás fuera, entonces ya no perteneces a la sociedad. Y es como qué horror, ¿no? O sea, todo tiene que sumar. Sí. No sé, es una cosa loquísima. Yo creo que la tendencia del 26 es un poco ir hacia tickets de facturación mayores, mejor calidad de vida y en equilibrio con los dos tips que hemos hablado. Pero fíjate, luego hay muchas generaciones, o sea, las generaciones más jóvenes ahora no están dispuestas a trabajar tanto, prefieren cobrar menos. O sea, quiero decir, no son tontos, ¿eh? No es que quieran cobrar mal, pero tienen muy claro que igual el trabajo no es lo más importante. Total, yo creo que eso es muy importante. Y eso es súper importante. Sí, claro. Entonces, raro, pero me parece, tener ese equilibrio me parece esencial. Lo que sí ves es que la generación de nuestros padres, o sea, nuestros abuelos, pero nuestros padres también, es que se han tirado a trabajar 40 años y sin hacer nada más y no tenían tiempo para, yo qué sé, de ocio o tal, no sé. Creo que la generación de ahora sí que se está dando cuenta de eso, de que hay cosas más allá de que un trabajo estable o lo que sea. O sea, yo creo que una cosa muy buena que trajo la crisis del 2008, 2010, esta crisis, es que nos dimos cuenta que había trabajos que no conocíamos, ¿no? De repente se inventaron un montón... O sea, alguien en 2010 te dice, soy TikToker, dices, ¿qué? Yeah. ¿No? O tengo una empresa de representación de talento. O sea, no sé, ¿sabes? Hay muchas más posibilidades. Hay muchas más posibilidades, pero sobre todo hay una cosa que a mí me parece valiosa, que es poder mezclar profesiones. Porque antes tú tenías que encasillarte durante toda tu vida en vas a ser jardinero y ya está. O trabajar en una empresa grande durante 30 años. Sí, y entonces yo creo que ahora es guay el haber visto que, oye... ¿Qué rollo es? O sea, no qué rollo, pero quiero decir que puedes dedicarte a muchas cosas o mezclar ciertos compartimentos y hay posibilidades. En ese aspecto hay más libertad, desde luego. A ver, yo creo que más lo que tú dices, ¿no? Más libertad de... Hay más conciencia, no sé si más libertad, pero más conciencia del tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Sí, pero yo creo que hay más posibilidades de... Yo creo que la gente ahora ve posibilidad y opción de trabajar o ganar dinero de algo que realmente te gusta. Yo creo que antes no se veía tanto. Bueno, es que te decían que dónde ibas. Claro, o sea, vas a Philips, ¿sabes? O vas a no sé qué. Claro. Y te tiras ahí 30 años haciendo lo que... No sé qué hace la gente ahí, pero... pero quiero decir, ¿sabes? Que tenía muchísimos puestos de trabajo que al final era algo que podía hacer todo el mundo, ¿no? Sí. No sé.
Pues llegados a este punto, que ha sido una maravilla de conversación, y obviamente nos quedamos con muchas más preguntas en el tintero, llegamos a preguntas rápidas, que Kevin va a tener el placer de introducir. Efectivamente. ¿Lista? Lista. Ok. Empezamos. ¿Madrid o Londres? Madrid. ¿Cuál sería tu proyecto o colaboración soñada? Mi proyecto o colaboración soñada. IKEA, ¿has dicho antes? No. Pues mira, a mí me alucina como referente Paloma Chamorro, que fue quien presentó La Edad de Oro durante mucho tiempo en televisión española y juntaba todo lo que me gustaba, que era música, literatura, artes, todo en un programa, y además en un programa como de calma, ¿no? Como de poder conversar, una charla como pausada, de poder profundizar. O sea, me encantaría tener un formato así donde pueda juntar a toda la gente que me gusta y disfrutarla. O sea, vamos, me encantaría. Ocurrirá, 2026. Siguiente, próxima inversión en lo que sea. Próxima inversión. Bueno, a ver, la gran inversión para mí ha sido el estudio. O sea, que yo nunca me había metido en una obra así como tan grande. Es que claro, es que todavía no me he recuperado de eso, lo sigo pagando. Entonces esa es mi inversión. Tu próxima inversión es seguir pagando la inversión. Sí, poder pagarla toda. Maravilloso. Máxima facturación en un año. O sea, os digo la máxima facturación en un año, pero no es lo normal. O sea, esto fue un gran año que bueno, esto pasó y no ha pasado más. Pues casi $500,000. ¿Cuánto es lo máximo que te han pagado por un proyecto? Pues no sé, como 40.000, 35.000, 40.000. Ok. ¿Cuál es tu contacto más famoso en tu móvil? Esa me encanta. No lo sé. Ay, no lo sé. No tengo ni idea. O puede ser también. No, ya es difícil, porque yo también lo he pensado. Para mí tampoco es algo... Siempre me viene a la mente la misma persona, pero... Que tampoco está famosa. No, O sea, ni yo te eso, puedo decir como pero- la persona... pero no es como la persona que quiero decir. También pasa. Cristiano Ronaldo. Claro, ¿sabes qué pasa? A mí me viene a la mente cuando pienso esto, pero digo, no tengo su móvil, entonces no vale. O sea, a mí me ocurrió Bueno, una pero- cosa en una inauguración que vino una persona a ver mi expo, que fue un Rolling Stone, entonces esto es muy fuerte. Pues ya Fue está. Keith Richards, ¿no? No, vino Ronnie Wood. Ah, es verdad, se me olvidó. Sí, vino Ronnie Wood con su actual mujer, Sí. su ex mujer y su hijo de la primera mujer difunta. Muy bien. Entonces yo conozco ya a toda la familia Good. Venga, me vale. Esa Pues no respuesta, tengo su teléfono, esa pero- respuesta me vale. Espectacular. Esa respuesta Qué vale bueno. más. Si pudieras volver a tus 18, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente? Pues mira, le diría que aunque me cueste horrores, que estudiara más. Porque... bueno, no lo sé, porque a lo mejor eso no me hubiera llevado a donde estoy. Mira, le diría que siga confiando, porque yo a veces echo de menos la confianza que tenía de adolescente. No sé si es la arrogancia adolescente, pero claro, una cosa que tienes de adolescencia es que no tienes nada que perder. Y eso te da mucha ligereza. Y yo a veces eso lo echo de menos. Entonces le diría como que mantenga esa fuerza, ese motor y siga confiando. Por último, si pudieras vivir en cualquier otro lugar del mundo, ¿dónde vivirías? A ver, pues es que hace poco estuve en Chile y me encantó, me gustó mucho Chile. Pero luego también es verdad que nunca he conocido ni Argentina ni México y muchas veces he dicho que no he ido porque siento que me puedo quedar. Y me da como de repente, imaginaros que llego y digo, pero que tengo que pagar el estudio este, que llevo mucho tiempo ahorrando para hacer esto y ahora no quiero estar ahí. Bueno, pero eso sería Classic Coco David, ¿no? Claro. Ya nos inventaríamos algo, no no me sé. parecería muy raro. No, total. Pero sí, hay como sitios así que digo, creo que me pueden gustar tanto, o sea, como que reúnan cosas que me apasionan, que igual, quién sabe, no lo sé. Pero sí Genial. podría ser algo así. Vale. Última pregunta en realidad. Yo te iba a decir otra última. Yo no lo hemos mencionado y hay que mencionarlo. ¿Por qué Coco David? Coco David porque... Se llama Valeria, por cierto. Ay, qué bonito, voy a contar esto aquí. Sí, por Digo qué favor. bonito porque cuando nace Coco David, el concepto Coco David, casi yo te conozco a ti. Claro, ¿esto lo puedo contar? Sí. Vale. Sí. Claro, bueno, yo con, pues no sé, que tendríamos 15, 16 años, tuve mi primer novio, que es un gran amigo tuyo, Sí. Mario. Saludos a Mario. Saludos a Mario. Y entonces era muy divertido porque creo que ambos compartíamos un sueño que era una vida artística en algún punto, ¿no? Y entonces le voy a destapar su seudónimo, pero él tenía Robbie Flanagan. Sí.
y lo sigue teniendo un poco. Lo sigue teniendo. ¿No? Y yo tenía Coco David. Entonces era muy divertido porque yo recuerdo dibujos que teníamos, a mí me gustaba mucho la moda en ese momento, a Mario también le gusta la moda y el arte, ¿no? Entonces me acuerdo como que a veces nos imaginábamos cómo sería una marca, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería la tuya? Y la mía, mira, sería así. Y entonces, bueno, pues de repente surgió la primera red social de nuestras vidas, que fue MySpace, y yo dije, es mi oportunidad para utilizar el seudónimo, que no sabía dónde meterlo. Y entonces lo utilicé aquí y entonces ya se quedó para siempre. Y así como... ¿Pero te surgió por algo en particular? Sí, o sea, Coco nace Coco nace de Coco, de Super Coco, de Barrio Sésamo, que a mí me encanta y soy una super fan de Barrio Sésamo y me parece, vamos, qué suerte haber vivido ese programa. Y luego David es un apellido inventado. David ni siquiera existe. Un día hablando con un amigo, las terminaciones en España de los apellidos suelen ser Z, ¿no? Que antiguamente era hijo de. Y entonces mi amigo se llama David y me decía, oye, David, que es un apellido muy común, no hay apellido. Y dije, pues no, ¿cómo sería David? Y me gustó mucho. Y la historia es que luego nos enteramos que los apellidos que acababan en Z eran apellidos cristianos. Y David es un nombre judío. Entonces no hay apellido. Qué bueno, vale, no lo sabía. Solo existe Coco David. Vale. Me encanta terminar con este bautizo. Y bueno, me sonó bien. Ahora también pienso, mi nombre me gusta Suena en realidad, bien, ¿eh? Pero la adolescencia tiene estas cosas, estos estragos. No, ya ves, es como un nombre... Bueno, es un nombre del artista, yo creo, ¿no? O sea, no, Es un éxito de la adolescencia, te has ascendido todos estos años. es en plan Harry Styles, ¿sabes? También a veces he tenido mi crisis con el seudónimo, porque era como, joder, yo ya La no gente te soy llama. eso que me inventé con 15 Ya, años. vale. Pero bueno, ahora ya me he reconciliado otra vez. Genial. Yo creo que sigue sonando bien, así que enhorabuena. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a ti por estar aquí hoy, gracias a vosotros por escuchar este nuevo podcast y me quedo maravillado con la respuesta de todo. Muchas gracias, lo he disfrutado mucho. Gracias. Gracias.